Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4, del versículo 9 hasta el versículo 12. Yo tengo otra versión. Bueno, voy a leerlo para ustedes, hermanos. Esta es otra versión. Leemos acá. Ahora vamos a leerla aquí del proyector. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Una palabra muy conocida para nosotros, la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y leyendo esta palabra, el Señor me llevaba a meditar de la importancia, ¿verdad? Del valor que tiene la ayuda, ¿verdad? El levantar al caído, amén. El ayudar a nuestro hermano, el ayudar a esa persona necesitada espiritualmente, amén. Necesitada de la oración, necesitada de su ayuda en la oración, ¿verdad? Ahí pues refiere al caído. Uno se imagina que alguien se cayó, venga, le doy la mano y lo levanto, ¿verdad? Pero yo digo es al caído espiritualmente, que la importancia que tiene de ayudar a esa persona, ¿verdad? Que nosotros reflexionemos y nos pongamos a pensar: mi oración por el hermano, por mi hijo, por mi esposo, por mis papás, por mi tío, por mi primo, eso tiene un valor muy importante, ¿verdad? Muchas veces digo, yo oro, pero como que sí o no. Eso es de mucha importancia y el Señor está escuchando esas oraciones, esas súplicas, ¿verdad? Y pues no quiero referirme en el ayudar materialmente, económicamente o bueno, así dándole la comida o algo así, ayudándole con el mercado, que no tiene esto. Eso lo debemos hacer, ¿verdad? Pero en esta noche quiero que meditemos en la ayuda espiritual. Y yo pues puedo dar testimonio y yo sé que es así, ¿verdad? Y yo creo que uno está aquí en ese lugar y pudo seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Vencer esa etapa de la adolescencia, de la juventud, de los 15 años y todo eso que traen su guerra, ¿verdad? Que uno no quiere saber nada del cristianismo. Bueno, en mi caso era así. Hay personas que no, ¿verdad? Que nunca tuvieron esa pérdida del primer amor por Dios. Y yo sé que por las oraciones de mi mamá y por muchos hermanos, ¿verdad? Que oraban por uno, y esas oraciones llegaron al cielo, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios nosotros estamos en este lugar, o en mi caso yo estoy en este lugar. Y leyendo esa palabra yo meditaba en eso, ¿verdad? En Dios mío, hay muchas situaciones, por ejemplo, yo pasé por muchas situaciones en donde uno optaba por todo, por llorar, por ponerse triste y todo, y no era capaz ni de orar, no elevaba una oración al cielo, ¿verdad? Y sé y pienso que las oraciones de los hermanos, la oración de la iglesia fue la que me ayudó en esos momentos, ¿verdad? Cuando estuve con Natalita, cuando estaba embarazada. Hermano, yo de verdad, cuando empecé con esa crisis, cuando empecé con ese susto, yo pensé en todo menos en ponerme a orar, en ponerme a pedirle ayuda al Señor. Yo no pensaba en Dios, yo pensaba en salirme de ese lugar. Y yo sé que, por ejemplo, mi mamá sí estaba clamando allá abajo de ese hospital y orando y empezaron a pedir oración. Y esas oraciones nos ayudaron a mí, ¿verdad? Llegó un momento donde yo reaccioné, Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo tengo un Dios grande, un Dios poderoso. Y eso yo lo experimenté allá, ¿verdad? Que yo fue como que se me había olvidado
Dios, se me olvidó todo, se me borró de la mente y de un momento a otro como que ¡prum!, me dieron un manazo en la cabeza, ¿verdad? Y yo reaccioné. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios grande y yo empecé a clamarle al Señor, a pedirle al Señor. El Señor empezó a dar esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Ese gozo. Vamos a leer en Éxodo un ejemplo de ayuda. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 del verso 8. Póngamelo ahí, Diego, para no leerlo. El versículo 11. 17:11. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. El 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Ahí vemos como un ejemplo, ¿verdad?, de estos dos hombres, de la ayuda que le prestaron a Moisés, ¿verdad? Él era el que debía tener las manos ahí levantadas, ¿verdad? No, yo me pongo, vaya de aquí Moisés, yo me pongo por usted, yo levanto las manos, usted ya está cansado, ¿no? Era Moisés, ¿verdad? Era Moisés el que tenía esa tarea o esa lucha, y ellos solo lo ayudaron a sostener la mano, ¿verdad? Lo sentaron, lo pusieron cómodo y lo ayudaron porque era él el que tenía esa misión. Y pues un ejemplo muy bonito que uno encuentra ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Algo impresionante y que uno lee, ¿verdad? Si él tenía las manos arriba, la batalla estaba a favor de Israel, ¿verdad? Si él las bajaba, se ponía en contra. Los misterios de Dios, ¿verdad? Las cosas que Dios hace y cómo ellos entendieron, ¿verdad? El hecho de darse cuenta, no, él tiene que tener esas manos arriba, ¿verdad? Vamos a ayudarlo como sea. Y bueno, ahí se acomodaron y vamos a ayudar a Moisés para que él no baje esas manos, para que él no baje esa lucha, para que mantenga esa batalla. Y pues hermano, así mismo es espiritualmente nosotros, ¿verdad? Vamos a ayudar al hermano. Yo sé que el hermano está mal, está decaído y pues de repente usted dirá, no, sí, él está orando, pero necesita la oración de los hermanos. Y hay veces que no, como en mi caso, no oramos, ¿verdad? No tenemos ni fuerzas ni la fortaleza para uno levantar una súplica al cielo. Y yo sé que, pues me imagino que todos los que estamos aquí hemos experimentado eso, de pronto algunos no. Pero hemos experimentado eso, que no sale ninguna palabra de nuestra boca para el Señor, ¿verdad? Y ahí es donde entra el trabajo de usted, de su compañero, de su mamá, de su papá, de su hermano, de su esposo. Por ejemplo, viendo un esposo inconverso, o el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Yo le agradezco mucho al Señor, ¿verdad? Por darme la mamá que me dio, ¿verdad? Aunque en ese tiempo yo la odiaba y me caía mal. Yo me acuerdo, yo le decía, uy, Dios mío, Señor, ¿por qué no dio esta mamá? Me hubiera dado la otra, mi tía, mire, esa más blandita, mi mamá, uy, más fanática. Y en ese tiempo yo la odiaba, hermano. Yo sé que, uy, Dios mío, mi mamá me caía mal y de todo. Y ahorita yo puedo decir, Señor, gracias, ¿verdad? La amo y la adoro por haber sido tan fuerte y tan dura, porque para el ojo humano, para las demás personas era dura, ¿verdad? Es muy, sí es dura, sí es fuerte. ¿Cómo va a tratar a una persona así? ¿Cómo no le va a permitir eso? Ya que más, que decidan ellos, ¿verdad? Así son personas, que decidan ellos, sí, pues es verdad, uno es el que decide, pero si usted no deja que en su casa se la pongan de fiesta, ¿verdad? Eso era lo que hacía mi mamá. En mi casa no, porque uno era loco en la calle, ¿verdad? Pero se guardaba, ¿verdad? En la casa uno nunca le
que hizo lo que era o nunca le pasó las normas de mi mamá. Decía, cuando tenga los 18, y uno esperaba cumplir los 18 y a los 18 ya estaba metido con el Señor. Y cuando tenga los 18, eso es lo que decía mamá, cuando tenga los 18 se pone sus pantalones, cuando tenga los 18 se pinta, cuando tenga los 18 se va para donde usted quiere irse, cuando tenga los 18, bueno, en fin, todas las cosas, y uno, ay, Dios mío, Señor, ¿por qué esta mamá? ¿Por qué tan cansona? ¿Por qué tan caspita? Y uno ahorita valora, ¿verdad? Dios mío, Señor, gracias. No solo por haberla hecho así de fuerte o por haberme la dado así de dura, sino porque una mujer de oración, ¿verdad? Que yo sé que por las oraciones de ella el Señor tuvo misericordia de nosotros, por las oraciones de los hermanos, ¿verdad? Al ver esos hijos de la pastora tan rebeldes, tan mal testimonieros, oraban, ¿verdad? Para que el Señor tuviera misericordia, hiciera la obra, y el Señor hizo la obra, ¿verdad? En nosotros. Y no solo con la persona descarriada, con su esposo descarriado, sino con todo, ¿verdad? Con el hermano cristiano, con el hermano que usted ve que viene todos los días para culto, ¿verdad? Todos vamos a tener un momento de prueba, un momento de dificultad y un momento de que nuestras fuerzas decaen, ¿verdad? Que como Moisés empezó con sus manos arriba y todo bien y todo bonito, pero se le cansaron las manos, hermano. Y llegó al punto donde ya no doy para más, ¿verdad? Empezó a decaerle y ahí empezó el trabajo de Aarón y de Ur, ¿verdad? Empezaron a levantarle sus manos, vamos a ayudar a nuestro hermano, ¿verdad? Ahí es donde entra lo que dice Eclesiastés 4, ¿verdad? 4:17, ya me olvidé, 4:9-12. Del compañero, ¿verdad? De levantar al caído, de que dos pueden más que uno, aquí en esta versión. Eclesiastés. Mire, acá en esta versión dice al último, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, amén. Dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir, amén. Las oraciones sus oraciones, ¿verdad? Hacen mucho. Las oraciones hechas de corazón, hechas con el alma, ¿verdad? Hechas de que salen de su boca directo al cielo. Porque a veces uno hace como oración, ahí vamos a orar porque hay que orar por y qué más. Vamos a orar pero son oraciones, ¿verdad? Que usted las hace con el corazón, que usted las hace con su alma quebrantada, pidiendo por su hermano, porque uno facilito lo hace por uno, ¿verdad? Cuando uno está, ay Dios mío, cuando están los hijos enfermos, cuando uno se enferma, ahí sí uno empieza, Señor, y esas oraciones salen del corazón y con el alma, ¿verdad? Pero hacerlo por la otra persona, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de la otra persona, ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayúdanos, ¿verdad? A sentir ese amor, a sentir ese deseo y recordar esa palabra, ¿verdad? Que más valen 2 que 1, que él, nuestro hermano necesita de nuestra oración, su hijo necesita de su oración, así usted no vea el cambio, su esposo. Yo pienso, por ejemplo, en mi papá. Yo he orado mucho por mi papá y hermano, y oraciones que no las hace con el corazón, y he llorado y todo eso. Y ve a mi papá, todavía uno no ve cambio, ¿verdad? Y yo empecé a orar cuando empecé a reaccionar, hay que orar por mi papá, ¿verdad? Ya uno viejo, y todo lo que llevo orando mi mamá, y de repente se dice, ay Dios mío, el Señor, como dice mi mamá, Señor Franco le quedó grande, ¿verdad? Llegamos a ese punto, ¿verdad? Decir, ay no, ¿para qué oro? ¿Para qué le ayudo a orar si no ha cambiado a mi papá? ¿Qué va a cambiar el del hermano, verdad? Yo si no he podido con mi papá, no es así, ¿verdad? El Señor todo lo hace a su tiempo. Y vamos a leer un versículo que me acordé ya, en Deuteronomio, un versículo también demasiado bonito. Deuteronomio, ay Dios, yo los rayo con marcador. Sí, 7, hermanos. Deuteronomio 7, versículo 22. Dice, el Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco, amén. Dice, no las eliminará a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Y usted dirá, hágalo de una vez, ¿verdad? Pero el Señor es sabio, ¿verdad? El Señor es inteligente, el Señor no hace
cosas a lo loco, como dice uno. El Señor piensa todo, ¿verdad? Y todo es para nuestro bien, todo es para nuestro provecho. Y mire tan bonito que dice ahí: el Señor tu Dios expulsará las naciones que te salgan al paso. Dice, pero lo hará poco a poco, ¿verdad? De repente Él eliminó a una y las otras dándole guerra a estas personas. Y ay, Dios mío, Señor, mande algo y denos la fuerza, ¿verdad? Y la fortaleza para ir y acabarlos a todos de una. No, y Él les dijo, ¿verdad? Lo hará poco a poco. Y esa palabra a nosotros el Señor nos la ha dado, ¿verdad? Todo es en el tiempo del Señor, todo es en su tiempo. Debemos tener paciencia, aunque es difícil, ¿verdad? Aunque es duro, pero el Señor lo hará, ¿verdad? Lo hará, pero poco a poco, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar en mi papá, por ejemplo, y ay, Dios mío santo, pero yo sé que el Señor lo hará, ¿verdad? El Señor lo va a cambiar, porque yo tengo un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Por qué no lo hace? No sé, hermano, de pronto los animales salvajes nos comen. Pero el Señor no lo hace, ¿verdad? No lo ha hecho, pero el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, hermano, en su oración, en su petición, lo que usted tenga, ¿verdad? Esa prueba, ese deseo que tenga en su corazón, el Señor va a obrar, pero poco a poco. Recuerden esta palabra, es muy bonita. Deuteronomio 7:22 dice, el Señor lo hará, pero poco a poco, amén, para que nuestras fuerzas no desfallezcan. Recordemos esa palabra, ¿verdad? Pero poco a poco, el Señor lo hará, pero poco a poco. Pero también debemos poner de nuestra parte, ¿verdad? Pedirle a Él, buscarlo a Él, meternos con el Señor y clamarle a Él, ¿verdad? Y también agradarle a Él con nuestras obras. No solo orando y orando, sino que en nuestra vida, ¿verdad?, se refleje la búsqueda que tenemos con el Señor. Aquí había anotado algo, dice, debemos recordar nuestra vida. Algo que yo siempre cuando la juventud, sí, los muchachitos de 12, 13, Dios mío, a veces uno los escucha y yo, estos pelados, pero uno se piensa y yo decía unas bobadas peores. Yo salía con unas cosas peores. Y eso es lo que yo siempre he tenido en mi mente, ¿verdad? Recordar nuestra vida, recordar cómo fuimos nosotros, recordar cómo hemos actuado nosotros, ¿verdad? Que si el hermano se cayó en algún pecado, en lo que sea, no, de repente usted no ha caído en ese pecado, ¿verdad? Pero usted ha tenido muchas fallas, ha tenido muchos errores, y como dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, amén. Y eso es que debemos recordar nuestra vida, para ayudar al hermano más débil, al hermano que está en la prueba, que está en la dificultad. Recuerde siempre cómo es usted, no lance la piedra, no lancemos la piedra, ¿verdad? Recordemos cómo hemos sido nosotros. Estos días que empecé a trabajar con los adolescentes y uno se pone a esos muchachitos, Dios mío, Señor, hay mucho niño, ¿verdad? Mucho adolescente que ya no son niños ahorita estos tiempos. Dios mío, Señor, muchas cosas, ¿verdad? Antes no era así, ahorita se ven cosas tremendas. Pero uno medita, esta juventud, esta adolescencia, necesita de nuestra oración, necesita de nuestra ayuda, ¿verdad? De nuestra paciencia, de que le llevemos la palabra y nos volvamos como ellos, mejor dicho, nos pongamos a par, hagamos que también somos unos adolescentes, claro, no saliéndonos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y le prediquemos la palabra y le enseñemos, pero que algo que a ellos le agrade, ¿verdad? Y así pues ha tocado, y yo, Dios mío, Señor, ayúdame y dame esa sabiduría, ese entendimiento para que ellos se animen, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que yo lo único que iba con ganas era para el social, y eso era para comer, y yo era gorda. Y en esos sociales antes, sí, la Venezuela antigua, y eso daba que si arepa rellena, que si empanadas, que si hamburguesa, y uno, social. Uno no iba para el culto del martes, que iba solo 9,000, hermano, era mi mamá, qué perecerero. Nosotros era el social, eso lo animaba a uno, ¿verdad? Y ahí el Señor lo agarró a uno, ¿verdad? El Señor empezó a tratar por medio de esas cosas. Y ya después uno iba al culto del martes, ya iba después al del domingo. Y ya pues el Señor empezó a poner sus cositas y hasta que nos agarró. Hasta que esas oraciones
y surtieron ese efecto en nuestras vidas y el Señor obró, ¿verdad? El Señor nos envolvió. Y aprovecho y la ocasión para decir, hermanos, oración, ¿verdad? Por todos los adolescentes, por toda esta juventud. Hay muchos que uno no conoce, porque ¿qué día estuvimos donde la hermana Abel, que estuvieron unas niñas y unos niños, y pues usted no los conoce, pero diga, Señor, ore por los adolescentes que están yendo a la clase, ¿verdad? Y por aquellos que aún no han ido y faltan por llegar. Orar por esa adolescencia, ¿verdad? Porque el enemigo está pero haciendo desastres con la juventud, con el mundo entero, ¿verdad? El mundo está bajo el maligno. Y esas personas que no oran, que no leen ni un versículo de la Biblia, necesitan es de las oraciones de nosotros, de la ayuda de nosotros, ¿verdad? De que nosotros recordemos, yo fui así. Yo también salía con esas bobaditas, dije yo. Y yo también fui así, ¿verdad? Recordarlo. Y vamos a leer 1 Corintios 9, ya que antes que me olvide, que era con este punto. Primera de Corintios 9, 22. Dice, entre los débiles, esta es otra versión, no voy a leerla acá. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén. Dice, aquí yo leo esta versión, entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, me hice como ellos, para ganarlos a ellos, ¿verdad? Dice, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Amén. Por eso ese lo anoté como para este punto. Debemos recordar nuestra vida, ¿verdad? Y el apóstol Pablo de repente pensaba, el apóstol Pablo fue una persona dura, ¿verdad? Con el cristianismo, con los que predicaban la palabra del Señor Jesucristo. Él fue duro, ¿verdad? Y él recordaba eso. El apóstol Pablo, yo sé que él recordaba eso y por eso se tenía esa paciencia, ¿verdad? ¿Cómo es? Esa es la palabra, sí, la paciencia, o el Señor le dio ese don, ¿verdad? De soportarlos a todos y de como dice él, de ponerse como la persona que él estaba hablando, con tal de ganarlo, ¿verdad? Para el Señor, con tal de salvarlo, porque eso a la gente lo atrae, ¿verdad? Por ejemplo, a los adolescentes, a los jóvenes, a uno le gustan los juegos. Con los jóvenes, ¿verdad? Uno los sociales, los compartir, a uno le gusta ir a jugar. Y tal, las damas y los caballeros se están copiando también y se están dando cuenta de que es divertido, ¿verdad? Uno se divierte jugando, ¿verdad? Y se ríe un rato. Y a estos muchachitos los entretienen los juegos, y yo pues trato de buscar los juegos que más pueda y pensar para llevarles eso, porque eso a ellos los atrae, ¿verdad? Y los hace volver, y ahí uno les mete la palabra, ¿verdad? Y así vuelven, y así como el Señor lo va envolviendo a través de eso, amén. Y ya cuando lo vemos aquí en la iglesia todos ellos. Mi hermano, pues entonces recuerde, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien caído, a alguien que está sufriendo, recuerde, ¿verdad? Cuando usted estuvo en esa situación, cuando usted también estuvo pasando por momentos difíciles, cuando de su voz no salía una oración, y recordemos todo eso, ¿verdad? Y oremos por esa persona, oremos por aquellos, y si no hay nadie, pues digamos, Señor, por el que no sé si no puede orar, o por el que esté desfalleciendo su fuerza, oro por esa persona, ¿verdad? Y el Señor nos enseña eso, porque, ¿verdad, hermano? Yo hasta ahora estoy aprendiendo esas cosas, ¿verdad? Del poder que tiene la oración, del poder que tiene nuestro Dios, de que Dios es un Dios real, de un Dios grande. Uno antes no venía y oraba y clamaba al Señor, y clamaba, pero clamaba por uno, ¿verdad? Y le daba la alabanza al Señor y lloraba y se quebrantaba en la presencia del Señor. Pero pasaban los cultos y uno no elevaba una oración, que si por el hermano enfermo, que por el hermano que está pasando necesidad, por esto. Uno no lo hacía. Bueno, en mi caso yo no lo hacía. Y el Señor me enseñó a eso, y yo
oro, bueno, trato de orar, ¿verdad? Por esas personas, y aunque a veces uno falla mucho y se le olvidan mucho las peticiones y lo que piden en la iglesia, ¿verdad? El hermano que está en necesidad. Pero eso es lo que el Señor me llevaba a reflexionar con esa palabra, ¿verdad? De no olvidarnos de nuestro compañero, de levantar al caído y por ejemplo, uno como madre, ¿verdad? De orar por sus hijos, de orar y orar. Por ejemplo, yo ahorita los tengo pequeños, pero ellos ya están aprendiendo, ¿verdad? Aaron que ellas me estaba haciendo culto y ellos repiten todo lo que escuchan. Y yo me acuerdo que lo puse a orar hace como 15 días, yo no sé cuándo tenía Natalia fiebre, y yo, vamos a orar por Natalia que tiene fiebre. Y antier estaba haciendo culto a él, y íbamos a orar y orando por Natalita que tiene fiebre, que yo no sé qué, y eso ya se le quitó a Aaron. Y terminó de orar, y él terminó de orar y dijo, bueno, vamos a bibliar. Que le dice, vamos a bibliar, y agarró la Biblia. Y dijo, ay mami, no, olvidé orar por Zoe, se me olvidó, otra vez vamos a cerrar los ojos. Y Señor, sana Zoe. Y yo, mira, hasta los niños, ¿verdad? Ellos escuchan, ¿verdad? Hay alguien enfermo y con la oración se sana. Y yo he experimentado con él mucho eso, ¿verdad? La oración de él. Eso me lo enseñó a mí el Señor cuando, bueno, pasé por una situación con una enfermedad y era algo simple. Pero en ese momento yo no tenía esa capacidad o esa fuerza, ¿verdad? Y me llenaba de miedo y córrale donde mi mamá, para que mi mamá orara, para que mi mamá era el ángel de la guarda. Y yo no tenía esa capacidad de orar y ese miedo, Dios mío, me voy a morir. Y el miedo que yo sentía, ¿verdad? Al sentir ese ahogo. Y era algo simple, pero el miedo que llenaba la cabeza de uno, porque como que no tenía en mi mente, no había experimentado el poder de ese Dios poderoso, ¿verdad? No tenía en claro que nosotros adoramos es un Dios real, un Dios grande, un Dios poderoso, y coma huevo con malta. Uf, yo me acuerdo, yo me arrepiento y Dios mío, Señor, la loquera que hace uno por no conocer la palabra del Señor, por no conocer bien el poder de Dios, ¿verdad? Tome huevo con malta, uy, santo Jehová, como 4 huevos críos yo me comí con malta y ve ahí, me alimentó, pero uy, no lo vuelvo a hacer. Mejor oramos, la oración es más poderosa. Y el Señor, esa canción que dice que el poder del cristiano está en la oración, con esa canción, Dios mío, Señor, yo la escuché, uy, claro, ese es el poder de nosotros, ¿verdad? La oración. Y yo ahora lo puedo experimentar con mi hijo, con Aaron, que es el que más he orado. Él en el baño y yo oro, ¿verdad? Y uno ve de una vez como el Señor hace el milagro y uno queda como, uy, santo Jehová, queda sorprendido, todavía nos sorprendemos. Y él se dio cuenta de eso una vez y desde ahí le da cualquier cosa y dice, mami, oremos. Y Natalita dice, está calientica Natalita, vamos a orar, no sé qué, vamos a orar. Y él ya van aprendiendo esas cosas, ¿verdad? Y pues nosotros no dejar de orar por esos hijos y que el Señor nos ayude y que el Señor nos fortalezca para cuando nos llegue en la etapa difícil, ¿verdad? Estemos fortalecidos en Él, ¿verdad? Para seguir orando, para seguir clamando y para seguir teniendo esa paciencia y esperar en el Señor, ¿verdad? Porque sabemos que Él lo hará, pero poco a poco, amén, como decía en Deuteronomio. Y pues hermano, esta era la enseñanza, ¿verdad? Que el Señor me regaló en esta noche y no lo olvidemos y que el Señor nos ayude a recordarla, ¿verdad? Y no importa que usted esté orando por alguien que usted ni en su vida ha visto, pero que el Señor nos ayude a hacerlo, ¿verdad? Porque es nuestro trabajo, es nuestra tarea y es nuestro deber. Yo me acuerdo que me soñé un día empecé. No, ya termino con esto. Me acuerdo que me soñé que llegaba donde la casa de la hermana Liliana, quien iba que yo ni sé ni quién es, ni dónde es, ni nada, ni cómo es la casa, ni nada. Yo me acuerdo que yo me soñé eso y lo conté a Liliana, que yo llegaba allá con Liliana y Liliana, bueno, se iba a saludar, no sé qué, y ahí quedaba la hermana de él, unos hermanos, y que yo empezaba a predicarles, ¿verdad? A hablarles, miren, no sé qué, a hablar, y ellos me prestaban atención. Y sí, que Liliana nos había dicho, no sé qué, orando. Y yo cuando me desperté, y yo me sueño, ya me bañé, que uno se sueña con, por ejemplo, la familia Liliana, ¿verdad? Y
Y uno también tiene familia descarriada y necesitada de que convertirse al Señor. Pero la hermana Liliana también, ¿verdad? Y nosotros, nuestro deber también es orar por la familia de ella, orar por la familia de la hermana Nelcy, por la familia de la hermana Neverti, por todos los hermanos, ¿verdad? No solo por los nuestros, sino recordar a todas esas personas que necesitan de una oración, que necesitan de aquellas personas que sí pueden levantar una oración al cielo, que sí pueden clamar al Señor y que el Señor les ha enseñado, ¿verdad?, que tienen un poder que se llama la oración, ¿verdad? La oración y como leía la palabra la hermana Mari, dice el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles, amén. Gracias le damos al Espíritu Santo porque Él intercede por nosotros, amén. Y pues hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Este lugar mi hermana Mari.